la palabra tata solo tiene que tener el significado de papá y la palabra mama solo tiene que tener el significado de mamá, esto no es así. Y ahora te lo explico el por qué no. Vamos a responder a dos comentarios que hacen referencia al tema que estamos tocando. Que el primer comentario dice de la siguiente manera, dice, Vitu Basarra. Ahí está diciendo muchas gracias mamá, muchas gracias tatay. No pongas simbolismos que no existen. Suerte. Muchas gracias. Vamos al segundo comentario que es de Cristóbal Vargas Yucra que dice lo siguiente. Estás mal. Tatay o mamay se dice al progenitor. Se nota que no pasaste en normal en lengua originario. Solo te imaginaste que es así. No me estoy imaginando, tampoco me estoy inventando. Ahora te lo explico el por qué. Pensar que una palabra tenga un solo significado es algo erróneo. No solo hablo en el idioma quechua, sino que en las diferentes lenguas pasa lo mismo. Y te voy a poner un ejemplo del idioma castellano o español para que se entienda mucho mejor. Por ejemplo, la palabra banco. La palabra banco puede hacer referencia a la entidad bancaria, puede hacer referencia al mueble, puede hacer referencia al conjunto de peces. Mira que ahí ya tenemos tres significados de la palabra banco. Otro ejemplo, por supuesto que sí, la palabra llama. Llama puede ser de animal, llama puede ser del fuego, llama puede ser del verbo llamar en tercera persona. Otro ejemplo, por supuesto que sí, la palabra pico puede hacer referencia a la herramienta, puede hacer referencia al pico de la ave o puede hacer referencia a la cima de una montaña. Y en el idioma quechua pasa lo mismo. La palabra mama, su significado puede ser mamá y también puede significar señora. De la misma manera, la palabra tata puede significar papá y también puede significar señor. Y a este tipo de palabras, gramaticalmente se los llaman palabras polisémicas. Y si aún no me creen, pues les dejo la fuente de un diccionario para que ustedes lo puedan buscar y puedan encontrar el significado de papá y también de señor, o en el caso de mamá, de señora y de mamá. Espero que les haya gustado la explicación. Si tienes alguna duda, pues déjalo en los comentarios, que en próximos videos estaré respondiendo a más comentarios. Y de esta manera aprendemos más. As kamaya kachun y achakukuna. Tinkunakama.